Berry está en línea, integra Carvap. Horacio, buen día, ¿cómo le va? Buen día, un gusto saludarlo, ¿cómo está usted? Bien, bien. Bueno, acá estamos, como todos, siguiendo lo que pasa en el Congreso de la Nación Argentina. Recién hablábamos con la diputada Banfi. Bueno, evidentemente, Juntos por el Cambio ha perdido la votación, dado el número que consiguió la conducción del justicialismo. Las distintas tribus peronistas se han unido en un solo objetivo, esta falacia de una ley de solidaridad. Que bueno, es una horca caudina sobre el bolsillo de la mayor parte de los argentinos que trabajan y producen. Ustedes están ya tomando decisiones de expresión de disconfort con esta ley, ¿no? Exactamente, mire, lo que el gobierno primero dispuso una modificación de lo que fue el decreto del presidente Macri, sacó el tope de los 3 pesos y 4 pesos y llevó las retenciones, en el caso de la soja al 30% y en el caso del trigo y el maíz al 12%, y ha llevado al 9% por ahora, al 9% en la leche y la carne. Pero no solo esto, sino que con la ley que se está tratando, directamente se faculta darle la posibilidad de incrementar 3% más, lo cual llevaría la soja al 33%, al 12% y al 15% la vez más productos. Y realmente, a nuestro interés, es totalmente imposible soportar una presión tributaria que, si usted suma lo municipal, lo provincial y lo nacional, va a superar el 73% de la renta agropecuaria. Entonces, de esta manera, nosotros hemos dispuesto que desde Carvap, que si en el caso de que las tratativas, que aparentemente no ha sido fructíficas de la mesa de enlace con el gobierno, se produzca un cese de comercialización por 24 o 48 horas. Había 90 rurales reunidas en Carvap ayer, porque realmente la situación es muy compleja, muy difícil, se le hace al productor en el medio de cuando invirtió toda la siembra y cuando tiene que cosechar. En el medio, o sea, alterando toda previsibilidad, se le cambian las reglas de juego, así que realmente estamos muy disconformes de la situación y muy preocupados por el devenir de estas cuestiones, ¿no? Claro, ahora le pregunto, uno de los pocos, no, casi el único dirigente que hizo declaraciones fue Bussi, y uno lo escuchaba y decía, bueno, algo pasó con este hombre, ¿no? Porque si estaba en el Congreso yo creo que votaba este paquete. La verdad que es una cuestión muy extraña y además siempre se deja todo esto en una discusión falsa, que es plantear, bueno, que hay unos ricos que se entretienen tirando semillas en el medio del campo para ser más ricos, ¿no? Pero claramente, usted lo dice con total claridad, realmente entender, a ver, uno de los sectores más dinámicos, primero el sector que aporta el 60% de las divisas al país es el sector agropecuario, claramente, entre manufactura de origen agropecuario y productos agropecuarios en forma directa. Inclusive ahora con nuevos mercados, como la carne, que puede llegar en el futuro a superar los 1.500 o 2.000 millones de dólares de ingresos de divisa. Que es algo que claramente hasta el mismo presidente y todas las voces económicas dicen que lo que faltan son divisas. Ahora, a ese sector se le apunta, pero claramente aparece directamente de los sectores productivos, el único que ha sido directamente detectado por el gobierno y colocado en la presión tributaria como la que va a colocar, es el sector agropecuario. No aparece otro sector invertido, porque a ver, si la idea es que todos tenemos que poner, es como la perinola, todos ponen, pero acá aparece el sector agropecuario, aparecen los jubilados, que aparentemente es una merma, aparece aquel que va a comprar un auto, aquel que va a comprar dólares, digamos, un sector muy de la sociedad parece de alguna manera haciendo sacrificio y los demás mirando. La política no hace su ajuste, y entonces quedamos en cuál es la idea. Como dice usted, que hay algunos supuestamente privilegiados que pueden tirar semillas cuando, mire, en Vaca Muerta, las inversiones, y realmente es extraordinario lo que es Vaca Muerta, y va a ser producto de realmente un desarrollo del país, son 5.000 millones de dólares. El sector agropecuario todos los años, coloca 15.000 millones de dólares de inversión. Entonces, hay que ser muy claro en quién está dinamizando todas las economías del interior y cuál va a ser el castigo que esto va a producir acá en el interior de la provincia de Buenos Aires y del país, ¿no? Claro, lo que pasa que además, bueno, no sé, estimo yo que cualquiera que invirtió para este presente ciclo, de hecho ya debe estar desalentado para hacerlo para el próximo. Eso va a impactar en las economías regionales, va a impactar en el bolsillo de quienes han invertido, pero va a terminar impactando en la realidad de la macro de la República Argentina, brutalmente. Pero que, mire, ahí además hay una cuestión de fondo en esto. Acá se ha eliminado el impuesto a la renta financiera.
y ha mutado eso por un impuesto a la producción. Usted imagínese cuál es el fondo, o ¿me entiende? El razonamiento, yo soy contador público, el razonamiento tributario, otra cuestión. Dejo de grabar la renta financiera y empiezo a grabar aquello que produce. Realmente es increíble que este tipo de cosas. Bueno, pero perdónenme, fíjese que la otra locura de todo esto es que el impuesto a la renta financiera fue un proyecto de Sergio Massa y Margarita Stolbizer. Exactamente. El gobierno en su momento no tuvo el coraje de vetarlo para que no le imputaran de que era el gobierno que protegía el sector financiero, etcétera, etcétera. Se demostró que es un impuesto que prácticamente no obtuvo volúmenes importantes, pero además provocó un hecho concreto. El 2 de mayo de 2018 se produjo la salida de 1.670 millones de dólares. El JP Morgan fue el principal, porque al cambiar las condiciones con ese impuesto, comenzó la salida de aquellos que habían traído fondos del exterior a la Argentina y permitían apuntalar un nivel de equilibrio del dólar que en aquel momento era de 18 pesos. Claramente ha sido así, usted lo ha expresado y lo ha dado datos concretos y fue exactamente así. Ahora, independientemente que era un impuesto malo, inclusive de práctica tributaria tremenda, horrible realmente como práctica tributaria, horrible, el concepto de fondo es que yo la elimino a esa renta, elimino el concepto de la renta financiera para ir a grabar la renta productiva. Ese es el concepto de fondo de todo esto, más allá de las cuestiones técnicas de cómo se aplicaba el tributo. Entonces hay un concepto de fondo también sumamente, pero primero que lo promocionan y después lo derogan tranquilamente. Y por otro lado decir, le saco a aquel que está dentro de un sistema financiero y le empiezo a cobrar a aquel que está produciendo. Entonces creo que la mirada hacia adelante, además de los cambios en las reglas de juego, realmente son sumamente peligrosos. En sectores que son, como bien le decía yo recién, son de alta inversión, como es el sector agropecuario, ¿no? No, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero además, a mí me impacta mucho el nivel de desconocimiento, digo, porque que Grabois diga las idioteces que dice, digo, bueno, el tipo es un muchachito de Capital Federal, se ve que debe cruzar el charco para ir a Punta del Este, mucho más no debe conocer, pero hay mucha gente del interior que tiene que razonable y sensatamente conocer solo por su propia experiencia de vida. Pero claramente debería ser entenderla, o sea, entender cuál es la matriz del país, ¿no? De hecho, creo que claramente en las elecciones anteriores, ¿no es cierto?, la próxima pasada, realmente quedó demostrado cómo reacciona todo el sector básicamente productivo de todo lo que es el centro del país y el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no?, ante ese tipo de circunstancias, este tipo de cuestiones. Entonces, me parece que si acá no hay un cambio de pensamiento, ir buscando siempre por el mismo lugar, y por otro lado, hay que tomar en cuenta las declaraciones que hizo el señor, el ministro Guzmán, que dijo, del gasto no hablamos, el gasto es el que es y nada más. Pues bueno, claramente si yo pongo un gasto y ahí tengo que salir a buscar los recursos, en Argentina no tiene mucha inventiva, ¿no es cierto?, nada más que mirar a los sectores productivos y básicamente al campo, que es tan fácil un derecho de exportación, ¿no es cierto?, que directamente es impuesto al precio. Es como si algo que vale 100 pesos, a usted se lo paguen 67. Sí, bueno, con el agravante que después para venderle $1 le cobran encima un impuesto del 30%, digo. Exacto, y después y claramente con lo que empieza, que con un dólar del campo de 40 o 42 pesos y un dólar blue, que usted sabe que directamente, que usted es conocedor de estas situaciones, que a la larga cuando se empieza, esto es como un desdoblamiento cambiario, cuando el dólar se empieza a disparar del blue, todo lo que son los costos dolarizados se empiezan a copiar un dólar de 75, 82 pesos y no vamos a tener insumos a un dólar de por lo menos 63. Esto es claro, ya ha pasado 1000 veces con los desdoblamientos cambiarios. Así que vamos para ese lugar. Entonces con un achicamiento peor en la renta por crecimiento de los insumos dolarizados. Sí, sin duda, claro. Bueno. La verdad que es increíble que estemos metidos en esta especie de círculo del infierno, ¿no? Sí, realmente sí, es muy preocupante. Muy preocupante, lamentablemente. Bueno, esto que ustedes están planteando, este cese de ventas es un inicio. ¿Se discutió un programa de acción hacia adelante? No, básicamente por el momento la primera acción es esta, de terminar mostrando nuestra preocupación, nuestro desagrado, un cese de comercialización, y más adelante si el gobierno no reacciona de la manera que nosotros entendemos, debería modificar esta cuestión que ha planteado, o veremos cuál sería el curso de las acciones, ¿no? Pero sinceramente cuando uno recorre el interior de la provincia de Buenos Aires, e inclusive
nuestras otras confederaciones de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, ya hay gente muy preocupada, gente en Córdoba sobre las rutas, realmente una situación que yo entendía que no lo íbamos a poder, no lo íbamos a tener que vivir de nuevo, ¿no? Así que es lamentable que estemos charlando en un fin de año de esta situación. Que es muy triste, la verdad que sí. Bueno, le agradezco el tiempo que nos ha dedicado, gracias, muy amable. Ha sido un placer, como siempre, que tenga un muy buen día. Igualmente, bueno, a quien escucharon es al presidente de Carvap, seguimos en un instante.